Bien, buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Como bien recordáis, estamos tratando la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Colosas. Y el domingo pasado nuestro hermano José Luis nos presentaba los versículos del primer capítulo de Colosenses, del 21 al 23, de este primer capítulo de la carta. Y nos animaba a permanecer firmes y fundamentados en la fe, permaneciendo en la palabra y en obediencia a esta palabra. Es importante recordar que el apóstol Pablo está preso en Roma, recluido en una casa alquilada, pero bajo vigilancia de un soldado romano, y que está a la espera de comparecer ante César. Todavía no sabía qué es lo que le habría de pasar con él. Y si bien es cierto que llevaba un régimen de encarcelamiento más distendido que nunca Calabozo, pero siempre que alguien estaba preso en Roma, se consideraba que estaba en espera de la sentencia, y sentencias que no solían ser muy benévolas. Y es bajo estas circunstancias que el apóstol escribe sus cartas, y entre ellas este pasaje que vamos a leer ahora. En Colosenses capítulo 1, vamos a ver los últimos versículos de este capítulo 1 del 24 al 29. Leemos esto, Colosenses 1, 24 al 29. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a poner esta reunión en sus manos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias de poder tener esta libertad, este privilegio de poder abrir tu palabra, de poder estudiar en ella con la libertad que tenemos aquí, Señor, en esta ciudad. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que ella es viva, que es eficaz, porque nos alumbra, Señor, y nos enseña qué es lo que te agrada a ti, cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer, cómo alabarte, adorarte a ti. Y también nos da ejemplo, Señor, para nuestra vida diaria, de cómo debe ser nuestra vida. Así que ahora, Señor, pedimos que tu palabra anide en nuestros corazones, no solo para conocerla, sino también para llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Pues ponemos esta reunión en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo. Amén. Yo no sé si os ocurre también a vosotros, pero hay veces, cuando leo algún pasaje en las Escrituras, que pienso que los autores vienen de otro planeta. Hemos leído, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y a veces pienso eso, que los autores que escribieron algunos pasajes no son de este planeta, que son seres de otra dimensión, que en absoluto sienten como sentimos nosotros, o viven las experiencias del mismo modo que las vivimos nosotros. El apóstol Pablo es uno de estos seres de los cuales a veces me hago esta pregunta. Alguien que es capaz de escribir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cuando leo pasajes semejantes a este me desconciertan. A veces no sé qué hacer con versículos semejantes a este. Yo no sé si sabéis vosotros bien cómo afrontar este u otros versículos que son semejantes a este, pero me da la sensación que tampoco estamos todos muy duchos en esto. Y lo digo porque en lo que conozco, vamos a decir casi todos en la Iglesia, hacemos todo lo contrario. Nos quejamos cuando sufrimos,
Le preguntamos a Dios por qué nos permites estar en estas circunstancias, por qué razón estamos pasando por estas aflicciones. Y generalmente no nos gozamos ni nos alegramos cuando padecemos. Y cuando es esto así, me pregunto yo y digo, ¿qué le pasa al apóstol Pablo? ¿Es un masoquista? ¿Es un alienígena? ¿Viene de otro planeta? Porque generalmente no nos gozamos en lo que padecemos. Más bien al contrario, nos entristecemos, nos apenamos, nos derrumbamos, clamamos a Dios, le preguntamos razones de por qué. Y sin embargo, el patrón, el modelo bíblico de vida que a veces se nos presenta en la palabra de Dios suele ser sufrimiento, persecución, rechazo. Solo tenemos que leer los evangelios, lo que nos dijo el Señor Jesús, o ver las experiencias de los apóstoles para darnos cuenta de que este es el patrón de vida que pone el Señor para con nosotros. Es tan sobrenatural, lo natural es huir de la persecución, del sufrimiento. Es tan radical y tan diferente que hay muy pocos cristianos que lo están viviendo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto el sufrimiento forma parte integrante del servicio cristiano de nuestra vida como creyentes? Leí respecto a un monje de una orden cisterciense. Es una orden religiosa católica que hacen voto de silencio. Ellos viven prácticamente toda su vida en un monasterio y nunca hablan, excepto cuando cantan o cuando se van a confesar. Pues una vez entrevistaron a uno de estos monjes y se le hizo esta pregunta: ¿qué pasaría si te das cuenta al final de tu vida que el ateísmo es verdadero, que no hay Dios, y has pasado toda tu vida así? Dígame, ¿qué diría usted sobre esto? ¿Y si eso fuera cierto? Y esto es lo que él contestó. Él dijo: la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos. Incluso sin la promesa de recompensa, habré usado bien mi vida. ¿Cómo suena esto de bonito, verdad? ¿Qué pensamos de eso? Repito, la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos. Incluso sin la promesa de recompensa, habré usado bien mi vida. No quiero que te expreses en voz alta, solo que pienses si estás de acuerdo con la visión de este monje cisterciense. Porque a mí me suena hermoso, me suena sencillo, convincente, ¿verdad? Me recuerda en cierto aspecto la tesis de Blas Pascal. ¿Crees en Dios? Si existe, irás al cielo. ¿Crees en Dios? Si no existe, pues no tendrás ninguna recompensa, no pasa nada. ¿No crees en Dios? Si no existe, tampoco tendrás ninguna recompensa, no pasa nada. ¿No crees en Dios? Si existe, no irás al cielo. Entonces, la respuesta del monje parece muy perfecta, ¿verdad? Pero, ¿sabes? El apóstol Pablo respondió a una pregunta semejante de otra manera muy distinta. La pregunta que sería más o menos así: ¿qué ocurre si finalmente Cristo no resucitó y no hay resurrección? Y Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Parafraseando, lo que viene a decir Pablo es que si Cristo no resucitó, he desperdiciado mi vida. ¡Qué tonto he sido!, decía Pablo. Ha sido una estupidez y una tontería pasar mi vida de la forma en que lo he hecho. Debería sentir lástima de mí mismo. Y aquí está la pregunta: ¿por qué Pablo respondió de esta manera y el monje no? ¿El monje era más espiritual? ¿Pablo estaba equivocado? ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, la realidad es que no sé nada de la vida del monje más que esta pequeña historia. Así que dejamos el monje a un lado.
Pero creo que sé por qué Pablo respondió de la forma en que lo hizo. Fue porque su vida fue una vida de sufrimiento. Pero no solo es que fuese una vida de sufrimiento, sino que era un sufrimiento asumido y voluntariamente tomado y realizado. ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo nos da un pequeño resumen de lo que implicó para él esta vida de sufrimiento. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes, él escribe: «Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, como si estuviera loco, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, palizas, un sinnúmero de veces». Pablo no podía contar sus palizas. Había perdido ya la cuenta. ¿Sabéis? Si me hubieran golpeado por Jesús, eso lo tendría tan grabado que sería imposible que lo olvidase. Pero Pablo lo había sido tantas veces que había perdido ya la cuenta de ello. Dice: a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. ¿Habéis visto la Pasión de Cristo? Hay escenas tremendas en ella. Cuando golpean al Señor antes de crucificarle, al final de los 39 latigazos, la espalda está en carne viva. Está toda hecha una llaga. Está al descubierto, cortada, desgarrada. Y Pablo pasó por eso. Y sabéis, era un tiempo donde no había analgésicos de ningún tipo, ni antibióticos. Cuando terminan de azotarle, no lo llevan con cuidado a una cama, sino que le arrojan al suelo, le golpean contra la tierra, su espalda queda cubierta de tierra seguramente, y quizás se infecte. Y habría grandes costras durante mucho tiempo, durante semanas. Prácticamente no se podría mover por el dolor. Un dolor intenso de las heridas. Tardaría semanas en que se curara, pero se curaría mal, y la espalda la tendría llena de cicatrices. Y esto sería la primera vez. Y luego vuelve a suceder una segunda vez, y otra vez, una tercera vez, y una cuarta, y una quinta vez. Terrible. Seguimos leyendo en 1 Corintios, versículo 25. 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día. Estuve a la deriva en el mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los judíos, de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esto era la experiencia del apóstol Pablo. Así que esa es su experiencia. Si se le dice al final de su vida, no hay resurrección, solo te espera una tumba, y el cuerpo devorado por gusanos y se acabó. Entiendo que Pablo no hubiera dicho como el monje, ha sido una vida hermosa. Pero el pasaje de 1 Corintios dice que si no hay resurrección de entre los muertos, entonces las decisiones que estaba tomando y la vida que estaba viviendo eran absolutamente absurdas. Este tipo de pensamiento creo que es impactante, porque casi nadie presenta el Evangelio de esta forma. Seguramente si me hubiesen hablado del Evangelio, la primera vez que me hablaron y me hubiesen dicho, mira, te va a esperar esto y esto y esto, seguramente habría salido corriendo. La gente presentamos el cristianismo como un billete para que todo nos vaya bien. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, un matrimonio mejor, niños más obedientes, incluso un Dios que tal vez haga prosperar tu negocio. De tal manera que, en consecuencia, si el cristianismo es una ilusión, pero es este tipo de cristianismo, de alegría, de gozo, de próspero negocio,
Entonces, como el monje, diremos que no hay ninguna diferencia mientras hayamos vivido una buena vida. Pero Pablo escribe: me gozo en lo que padezco por vosotros. Nuestra mentalidad occidental se rebela contra una vida como la de Pablo. A día de hoy enfocamos nuestra vida solo para buscar la comodidad y evitar problemas. Creo que muchos de nosotros aquí definimos los beneficios del cristianismo en términos de cómo mejorar la vida ahora, cómo vivir de la mejor manera posible, cómo vivir de la manera más cómoda actualmente. Entendemos que hay beneficios psicológicos, beneficios relacionales con la gente, beneficios legales. ¿No querría nadie ser cristiano, sea cierto o no, siendo así? Esa es una buena manera de vivir si no hay resurrección de entre los muertos. Un cristianismo normal, simple, ordinario, cultural, sin riesgos excesivos, un cristianismo socialmente respetable y disfrutando de unas comodidades razonables. Como dijo Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos. Y no quiere decir que esté diciendo que seamos glotones o borrachos, sino que simplemente está diciendo vivamos sencillamente, porque ¿qué más da? Da igual, vivamos una vida normal. La cuestión es que generalmente es este el tipo de cristianismo que buscamos vivir, un cristianismo sin riesgos. Tengamos cuidado con aquellos que ofrecen una gracia barata. Seguir a Jesús no es una invitación a las riquezas, a la popularidad, a la comodidad, a un lugar de prestigio en un contexto evangélico. No hay ningún evangelio de parte de Dios cuyo mensaje sea solo para que las personas lo disfruten y lo guarden solo para sí mismos. Cuando el Señor ascendió después de la resurrección, Él nos dejó una misión para realizar. Se conoce como la Gran Comisión. Algunos hoy día lo definen como la Gran Omisión, pero bueno, no es este el tema de esta mañana. En Mateo 24:14 dice así el Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que es un versículo muy esperanzador, ¿verdad? Lo es porque va a ser una realidad. El Señor dijo que eso va a ocurrir y ocurrirá. Es una promesa absoluta, va a pasar. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de los versículos precedentes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causas de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego viene la promesa del versículo 14 que ya leímos. Básicamente lo que viene a significar este texto es que las cosas se van a ir poniendo cada vez peor, que las cosas se pondrán mal. El verdadero evangelio enseña que seguir a Jesús es algo costoso. Estamos celebrando el 90 aniversario de la Iglesia en Salamanca. Y eso nos lleva, si retrocedemos 90 años atrás, a 1932, 4 años antes de nuestra guerra incivil. Los hermanos que trajeron el Evangelio tuvieron que sufrir la posguerra, con la policía vigilando sus casas, no permitiendo que se reuniesen, sin permisos para reunirse ni siquiera en las casas, sin autorización de abrir un lugar de culto. Nosotros tenemos ahora un lugar hermoso de culto. Ellos no podían abrir ninguno. Perdiendo el trabajo por ser creyentes, sin poder escolarizar a los hijos por ser creyentes. Otros no pudieron ejercer su profesión por ser creyentes también. A otros no se les permitía siquiera enterrar a sus hijos por ser creyentes. Ni siquiera se les permitía entrar en el cementerio y tuvieron que abrir una puerta en el muro. Y esto es cierto, es algo que pasaron aquí nuestros hermanos.
Otros no pudieron ejercer, como dije, la profesión, y algunos perdieron sus vidas por el Evangelio. Hoy tenemos un precioso lugar donde reunirnos y damos gracias a Dios por él. Pero dudo que tengamos el gozo que tenían nuestros hermanos, aún padeciendo lo que padecieron realmente. Damos gracias al Señor por la libertad que tenemos. Pero el Evangelio es un Evangelio de sufrimiento, no es un Evangelio de comodidad. Cada seguidor de Jesús debe hacer algunos sacrificios. Los seguidores de Jesús deben de negarse a sí mismos y poner en práctica amar y servir a otros. Para seguir a Jesús debemos compartirlo con otros que lo necesitan. Debemos compartir nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía. Y por supuesto debemos compartir a nuestro Salvador, a quien hemos descubierto. Pero sabéis, compartir con los demás cuesta algo. Oremos para que no desperdiciemos las oportunidades de vivir y dar a nuestra vida a Jesús, al coste que el Señor permita. Oremos para que a medida que envejecemos no nos enamoremos más y más de la comodidad y necesitemos más y más la seguridad. Graham Stein fue un misionero cristiano australiano que en 1999, junto con sus dos hijos, Felipe de 10 años y Timoteo de 6, fueron quemados vivos en la parte trasera de su camioneta en la India. Graham Stein había estado trabajando en la India durante 34 años como parte de una organización que se ocupaba de las personas que tenían lepra y cuidaba a las personas de la zona que vivían en pobreza extrema. Después del asesinato le preguntaron a su esposa si se iba a volver a Australia, ahora después de 30 años trabajando con leprosos en la India. Y ella dijo: ¿por qué habría de regresar a casa? Hemos dado nuestra vida aquí. Nos encanta la India, no guardamos rencor. Aparte de estos dos hijos que murieron, tenía a su hija mayor, que tenía 13 años. Así que se dirigieron luego a su hija de 13 años y le preguntaron algo similar. Una niña de tan solo 13 años. Y le dijeron: su papá acababa de ser quemado vivo, sus dos hermanos más pequeños acababan de ser asesinados. Y le preguntaron: ¿qué opinas del asesinato de tu padre? A lo que ella respondió, una niña de 13 años, ¿de acuerdo? Es un honor que mi padre haya sido considerado digno de morir por Jesús. Pablo le dice a los filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un alto honor ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Esta es una historia, pero hay muchas de ellas que podríamos contar. Algunas hoy día, no aquí, pero fuera de España, fuera de nuestro entorno social cómodo. Hay muchas historias como estas. El versículo 24 de Colosenses dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Decíamos que es un alto honor ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Es algo que también entendieron así Pedro y Juan cuando fueron azotados e intimidados para que no hablasen de Jesús. Dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ahora Pablo, él dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Está sugiriendo el apóstol que nuestro Señor no sufrió lo suficiente y que necesitaba a Pablo para completar el déficit del sufrimiento? Porque dice: cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Algunas personas se han apoyado en este texto para intentar justificar alguna doctrina extraña respecto a la necesidad de tener que aportar nuestra parte para suplir la deuda contraída por nuestras faltas, lo que comúnmente se conoce como el purgatorio. Ahora Pablo sufre y en su sufrimiento dice que suple la falta de las aflicciones de Cristo.
¿Qué significa esto? Porque la verdad suena casi herético, ¿verdad? ¿Qué significa sufrir lo que falta de las aflicciones de Cristo? O completar lo que falta en las aflicciones de Cristo. ¿Qué falta en las aflicciones de Cristo? ¿No fueron suficientes los sufrimientos de Cristo que tiene que aportar Pablo su parte en ellos? Esta es una epístola, la epístola a los Colosenses, que está totalmente centrada en la primacía de Cristo. Así que parece que está fuera de cuestión el que Pablo piense que hace falta añadir algo al sacrificio de la cruz. Y esto es así realmente, hermanos, porque nada falta en las aflicciones de Cristo en su valor expiatorio. Pablo no puede agregar nada al valor expiatorio de Jesucristo. La grandeza, lo maravilloso, el valor y el mérito de Cristo crucificado para cubrir los pecados de toda la humanidad es infinito. No podemos agregar nada. No hay nada que le falte a esto. Por tanto, antes que nada, dejar claro, para no malinterpretar sus palabras, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, que sus padecimientos, los padecimientos de Pablo, sus aflicciones, sus sufrimientos, no tienen nada que ver con nuestra redención. Ya que pensar que los sufrimientos de Pablo tienen carácter sustitutorio o expiatorio es hacer incompleta o insuficiente al único, entero, perfecto y suficiente sacrificio de Cristo. Es más, de hecho, el propio Pablo, un poco antes, ya lo hemos considerado, en Colosenses capítulo 1, versículo 14, él dice así: en quien solo en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y solo en Cristo, nadie más. Por consiguiente, nadie, absolutamente nadie, por muy santo, perfecto que sea, puede colaborar lo más mínimo, ni un ápice, con los sufrimientos vicarios y expiatorios de Cristo. Nadie. Cuando Jesús declaró consumado es, quiso decir que se ha hecho un sacrificio infinito, infinitamente valioso y perfecto. Y nadie puede mejorar este sacrificio. Lo que se ha pagado en la cruz se pagó íntegramente. Y nadie puede hacer contribución alguna al pago que se hizo para el perdón de los pecados y la justificación de la vida ante un Dios santo. Solo Jesús ha hecho esto y tenemos nuestra seguridad descansando en ello. Pablo nos enseñó esto. Él lo sabe. Entonces, ¿qué quiere decir cuando escribe cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Esa es la pregunta. Sabéis, hay dos clases de sufrimiento. Uno que sería un sufrimiento mediador, vicario, sustitutorio, expiatorio, como queramos llamarlo, que es el sufrimiento que llevó a cabo el Señor en la cruz y que fue completo, suficiente, absoluto, incondicional y total, al cual no podemos añadir absolutamente nada. Pero hay otro que podríamos llamar sufrimiento ministerial. El precio que Jesús pagó por nuestra salvación fue suficiente, completo y costoso. De igual manera que seguir a Jesús es algo costoso. Hay muchas cosas que debemos abandonar al negarnos a nosotros mismos para seguir y servir a Jesucristo. Algunos pagan más que otros por seguir a Jesús. El llamado en la vida de Pablo le costó más de lo que Dios le pide a la mayoría que paguemos. Para cumplir el llamado de Dios de ser apóstol de los gentiles, Pablo tuvo que trabajar más arduamente que otros, pasar más tiempo en la cárcel que otros, recibir duros golpes, enfrentar la muerte una y otra vez. Y estas cartas nos enseñan que seguir a Jesús nos cuesta energía, trabajo duro, luchas y sí, a veces también sufrimiento. Aún así, para Pablo, Jesús era realmente la perla de gran precio, por la cual él pagó todo. Desde la cárcel, Pablo les escribió a los filipenses: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Ahora, Pablo era realista. Comprendía que llevar adelante su ministerio iba a conllevar dolor, sufrimiento, desprecio, persecución, cárcel. Pero Pablo tenía algunas cosas muy claras.
Pablo tenía una responsabilidad hacia los demás. Dice el versículo 25, fui hecho ministro según la administración de Dios. El término ministro no se refiere a una condición profesional, sino a su servicio personal a favor del Evangelio y de la Iglesia. El Señor, a quien Pablo presenta como supremo sobre todo, también lo es sobre el ministerio de la Iglesia. El ministerio no es un oficio, es un estilo de vida dedicado a presentar, a servir y a engrandecer a Cristo. El ministerio es el servicio llevado a cabo bajo las órdenes de un dueño, que es Cristo Jesús, y que es la cabeza de la Iglesia. De manera que, como tal, todos los ministerios dependen de Él. Cada uno de los ministros, que no son más que servidores en el ministerio, tienen el mismo Señor, sirviendo al mismo dueño. No cabe distinción entre los siervos. El propósito de Dios para el ministerio de Pablo es que anunciase cumplidamente la palabra. Versículo 25, la segunda parte. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios es predicarla fielmente, sin quitarle o añadirle nada. También se puede traducir para que anuncie para cumplir la palabra de Dios, porque el propósito de la predicación de la palabra no es adquirir conocimiento acerca de esto. Y eso que es algo que no está mal, adquirir conocimiento. Pero el propósito esencial es que apliquemos la palabra a nuestras vidas, que la vivamos, que la obedezcamos, que seamos fieles a ella. Por tanto, el mensaje que le había sido encomendado era la proclamación de Cristo y su obra en relación con la Iglesia, como concreta el siguiente versículo. Pablo daba cumplimiento a la comisión recibida, tanto en extensión como en contenido. En extensión, como nos dice en Romanos, llenándolo todo con el Evangelio. Dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Pero también cumplía la misión que le había sido encomendada anunciando todo el consejo de Dios. Una misión tal comprendía el dar a conocer toda la Escritura a los que habían recibido a Cristo como Salvador personal, haciéndolo de un modo concreto, enseñándoles todas las cosas que el Señor le había revelado para edificación de su pueblo. Un servicio que le había sido encomendado lo llevó a cabo hasta el fin de su carrera. Dice en 2 Timoteo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dios llamó y comisionó a Pablo para que llevara a cabo su plan. El trabajo de Pablo como apóstol de los gentiles es proclamar, advertir, enseñar y esforzarse y luchar para que los gentiles y los colosenses y los creyentes de Salamanca, nosotros también, encontremos nuestro lugar glorioso en este plan, de forma que podamos presentarnos maduros y irreprensibles ante Cristo en el último día. Y esto es a través de la predicación de la palabra. El propósito del ministerio de Pablo es anunciar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio entre los gnósticos era una enseñanza, un rito o una ceremonia secreta que tenía aspecto religioso, que permanecía escondida al común de las gentes, pero se revelaba a los iniciados, una especie de élite escogida entre ellos. Los falsos maestros de Colosas enseñaban que Dios había compartido un misterio con ellos, y ellos lo compartían solamente con algunos pocos elegidos. Afirmaban que ellos estaban entre los pocos privilegiados a quienes Dios había dado un conocimiento especial y secreto. No es este el concepto de Pablo, ni el bíblico sobre misterio. El mismo apóstol hace notar que era algo que había permanecido desconocido si Dios no lo hubiera revelado. Pablo estaba de acuerdo en que Dios había revelado un misterio. Él escribió que Dios mantuvo oculto este misterio desde los siglos y las edades. Pero ahora Dios reveló su misterio, no solo a unos cuantos, sino a todos los santos, a todos los creyentes. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo incomprensible para los humanos. Significa algo que Dios ha ocultado, pero que ahora está saliendo a la luz. Entonces Pablo está diciendo que en el corazón de su proclamación del Evangelio está el dar a conocer la revelación de algo que en el Antiguo Testamento no se había aclarado.
Y este misterio es Cristo en nosotros, nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Mediante la revelación del misterio se entiende que Dios operó en la salvación de un pueblo único, escogido, un pueblo sin distinción de razas ni de condición. El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías, pero el hecho de que moraría en los creyentes, es decir, en su iglesia redimida y formada mayormente por gentiles, aún no había sido revelado. Y este era el misterio. Un misterio que consistía en la ejecución de un plan de salvación que se realizó cuando la sangre de Cristo reconcilió las dos fracciones de la humanidad opuestas hasta entonces, los judíos y los gentiles, el resto de las naciones. De esta reconciliación, Pablo dice que estaba comisionado para manifestar toda la profundidad. Gran parte de este misterio era que Dios siempre había planeado, por medio de Cristo, hacer de los gentiles herederos plenos e iguales de la salvación, junto con los judíos. Jesucristo es el mensaje que compartimos. Nos dice el versículo 28, dice Jesús, dice a quien anunciamos. Y Jesús es el mensaje de Dios para nosotros. En él, como nos dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que no necesitamos ningún conocimiento secreto que los falsos maestros anunciaban. Pablo escribe muchas declaraciones en Colosenses, enfatizando que Jesucristo es el mensaje que predicamos. Ahora, Pablo no solamente evangelizó, él no solamente compartía el mensaje del Evangelio de Jesús y después se marchaba, porque él sabía que el cristianismo era una migración, es decir, seguir a Jesús a lo largo de toda la vida, desde la tierra hasta el cielo. Una vez que experimentamos la nueva vida, el nuevo nacimiento, debemos continuar en la fe, crecer en la gracia, vestirnos de toda la armadura de Dios y permanecer firmes en Cristo. Pablo dijo que él enseñaba con toda sabiduría, de manera que pudiera presentar a los creyentes perfectos en Cristo. El versículo 28 dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, perfecto no significa que no hay lugar para mejorar. Pablo desea que los discípulos sean perfectos en el sentido de que sean maduros, firmes en la fe, estables, creyentes adultos. Aquellos que son perfectos ya no son niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Más bien los perfectos en Cristo son los que están siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, en el ministerio no estamos solamente nosotros. No solamente están los ancianos, no solamente están los diáconos, no solamente están algunas personas escogidas. En el ministerio estamos todos nosotros. ¿Qué buscamos hacer? Nuestra meta no es simplemente ganar personas para Cristo. No solamente ver a la gente levantar las manos o hacer una oración para recibir al Señor. Aclaremos esto, deseamos ver personas que lleguen a Cristo en arrepentimiento, pero debemos anhelar mucho más también. Nuestra meta debe de anhelar llevarlos a la madurez, debe de anhelar llevarnos, ir todos hacia la madurez de Cristo. No queremos solamente decisiones, queremos discípulos. Deseamos ver creyentes convertirse más y más a la imagen de Cristo. Y de esto se trata la verdadera perfección. Todo el trabajo de Pablo, todas sus aflicciones, todos sus padecimientos, tenían como fin, como dice el versículo 29, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Cristo en él. Resumiendo, Cristo, por designio del Padre, quiere que sus sufrimientos expiatorios soportados en nuestro lugar sean ofrecidos y presentados a todos aquellos por quienes Él murió en todos los pueblos del mundo. Y esto muchas veces, como en el caso de Pablo, ha de hacerse a través de aflicciones y padecimientos. El sufrimiento no es un accidente. El sufrimiento no es solamente un mero resultado de la fidelidad a la gran comisión.
El sufrimiento muchas veces es la estrategia de Dios para completar la gran comisión. Leemos en 2 Timoteo 3:12, ciertamente todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa verdad de sufrir por la gloria de Dios se aplica a todos nosotros, pero no es popular. Y la razón por la que esta verdad encuentra tan poco eco en la Iglesia es porque hemos moderado, hemos relativizado tanto la palabra piedad, tanto que apenas podemos comenzar a comprender lo que Pablo quiso decir con ella. Todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. La piedad muchas veces la entendemos y como que se limita a leer la Biblia cuando se lee, a ir a la iglesia, a los cultos y guardar cierto comportamiento ético y moral. Pero eso no es todo lo que hay en la piedad, porque los fariseos hacían tales cosas y el Señor los condenó. La piedad es estar tan fascinados por Dios, tan atraídos por Dios, tan llenos de Dios, tan impulsados por Jesús, que vivamos de tal manera que la única razón de nuestra vida sea la promesa de Dios de resucitarnos de entre los muertos. Ese era el sostén de Pablo. Y para ello Pablo estaba dispuesto a sufrir todo lo que fuese necesario y hacerlo con gozo, realmente. La cruz de Cristo, el sufrimiento de Cristo, fue para propiciación. El sufrimiento nuestro, lo que tengamos que pasar, es para propagación. Es decir, Cristo sufrió para lograr la salvación. Nosotros sufrimos para difundir la salvación. Y nuestra disposición a soportar las penalidades por el bien de los demás es una plenitud de las aflicciones de Cristo, porque las extiende a los demás y las hace visibles. Quiero acabar con una historia. Un misionero indígena caminaba descalzo de aldea en aldea. Caminaba descalzo porque no tenía medios para calzarse, predicando el Evangelio en la India. Después de muchas penalidades y de un larguísimo camino, llegó con los pies sangrantes a una aldea y quiso predicar allí el Evangelio. Pero no lo quisieron recibir y lo expulsaron de la aldea. Como era ya tarde, apesadumbrado y dolorido, se acostó debajo de un árbol allí cerca y se durmió de agotamiento enseguida. Cuando despertó en la mañana siguiente, todo el pueblo estaba reunido para escucharle. Le explicaron que fueron a verle mientras dormía, y al verle los pies inflamados y sangrando, lleno de ampollas, llegaron a la conclusión que debía de ser un mensaje muy importante el que tenía si estaba dispuesto a sufrir de tal manera para traérselo. Así que querían escuchar lo que les hubiera de decir. Y así llevó el Evangelio a esa aldea por medio de las aflicciones por Cristo. Hermanos, somos llamados a anunciar, a proclamar el mensaje del Evangelio. Y estamos en un tiempo en el cual, afortunadamente, no tenemos que sufrir persecución como otros hermanos nuestros en otra parte del mundo. Pero sí que tenemos el privilegio de anunciarlo. No nos quedemos cómodamente sentados aquí, en el sitio que estamos. Salgamos y anunciemos el Evangelio. Pues hasta aquí el mensaje. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos todavía un par de minutos, podemos hacerlo, o alguna aportación. Si no, pues terminamos en oración. Ahora, vamos a orar. Padre, realmente nos damos cuenta, Señor, de los sufrimientos que tuvo que pasar tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros. También nos damos cuenta, Señor, de lo que tuvieron que pasar otros siervos tuyos, también porque te amaban a ti, porque te habían recibido, porque tú eras el Señor y el Salvador de sus vidas, igual que lo eres de la nuestra, Señor. Pero confesamos que no estamos a veces dispuestos a soportar nada de sufrimiento, que buscamos vidas cristianas cómodas, tranquilas, sin que nos afecten para nada o cambien nuestra manera de ver, Señor, o de vivir en la sociedad. Y, Señor, a veces nos estamos acomodando demasiado
y no estamos dispuestos a veces ni a dedicar tiempo ni nada. Te pedimos perdón por ello, Señor. Y queremos pedirte que tú obres en nuestras vidas, que nos hagas ver la urgencia de salvar almas, de llevar a personas de muerte a vida, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Por medio de él, Señor, nos encomendamos a ti y te pedimos que tú nos ayudes y que nos bendigas. Señor, queremos adorarte. Sabemos que tú te agradas de nuestra alabanza, de nuestra adoración, y es algo que queremos hacer en esta mañana también. Pero no queremos olvidar lo otro, Señor. Danos el valor suficiente para que si hay que sufrir algo, Señor, que seamos capaces de llevarlo adelante. Gracias por todo, Señor. Ahora despídenos hasta que volvamos, Señor, a reunirnos para adorarte a ti, que eres digno de ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.